Gracias, de nada. Quiero hablarte sobre ese proceso y quisiera tener tres propósitos en esta enseñanza, que la enseñanza cumpla ese propósito hoy en tu vida. La primera es poder saber qué tipo de cristiano soy, en qué etapa estoy. Si estoy en la etapa natural, si estoy en la etapa carnal o estoy en la etapa espiritual. No solamente saberlo, sino poder orar y pedirle al Espíritu Santo que su obra transformadora, como lo hace con esas tablillas, lo haga en nosotros y podamos avanzar y crecer a lo que Dios, el Espíritu Santo, quiere hacer en nuestra vida y permitirle al Espíritu Santo habitar en nosotros. Que el Espíritu Santo habite en tu vida. Es lo que he orado y le he pedido a Dios para este tiempo de enseñanza. Y por eso quiero hablarte primero sobre, dale siguiente ahí, lo que dice en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2 dice: pero el hombre natural, lo leímos en otras versiones hace unas semanas atrás, pero esta versión de Reina Valera contemporánea habla esta palabra específica. La persona natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender porque tienen que ser discernirse, porque tienen que discernirse espiritualmente. Esta palabra que utiliza específicamente aquí el apóstol Pablo es la palabra natural. Una persona que no ha nacido en el espíritu, no entiende las cosas espirituales, le llama simplemente una persona natural, como quien nace naturalmente y ya, y no tiene ninguna experiencia espiritual, no sabe que Dios existe. Una persona natural es una persona que va por la vida sin darse cuenta de un mundo espiritual a su alrededor, y es natural porque no ha permitido que el Espíritu Santo habite en su vida. Así que esta primera etapa de dale siguiente, en la siguiente etapa, en la siguiente diapositiva, vamos a ver estos tres temas hoy específicamente: una persona natural, una persona carnal o una persona espiritual. Dale siguiente otra vez. Y vamos a hablar sobre lo que es una persona natural. ¿Qué es una persona natural? ¿Cómo saber si estoy yo en esta etapa de mi vida, si soy una persona natural? Y quiero darte algunas características que nos pueden ayudar a nosotros a saber en qué proceso, en qué etapa estoy, en qué tipo de cristiano soy. Las personas naturales, como lo dice el versículo en Primera de Corintios capítulo 2, es una persona que no es espiritual. Jesús también habló de este tipo de personas cuando estaba hablando con un sabio de la ley, Nicodemo se llamaba más bien. Y Nicodemo se acerca a Jesús para querer saber de lo espiritual, pero Jesús le dice que las personas naturales no pueden comprender lo espiritual porque es como si viniera el viento, no saben de dónde viene ni para dónde va. Así pasan las cosas espirituales, son las palabras de Jesús a Nicodemo. Le dice que es necesario que para poder entenderlas nazcan de nuevo. Es el proceso que tiene que tener una persona natural para poder ser espiritual. Una persona natural tiene como su espíritu muerto, ahí como dormido, así como algunos aquí. El espíritu así como quieto, no percibe cosas. El Espíritu Santo el espíritu de la persona está quieto, muerto, y necesita nacer de nuevo para poder conectarse con el Espíritu de Dios, para poder entender las cosas espirituales. Por eso ese es el proceso que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando le entregamos al Señor nuestra vida, cuando venimos a Él y queremos que Él haga algo en nuestra vida, hacemos un simbolismo en el bautismo de que morimos para el Señor, pero nacemos de nuevo ahora para Él. Es el proceso del bautismo. Pero una persona natural no puede entender este tipo de cosas porque su espíritu está muerto, no es sensible a las cosas espirituales, y por eso para él son locura. Para esta persona es locura lo espiritual. Y una de las características que vemos en esta persona natural es que no sabe que hay un mundo espiritual, y por tal razón lo único que hace es todo entenderlo de manera racional y lógica. Entonces, si no es racional y lógico, no lo puede entender, y el mundo espiritual está por encima de lo racional y lo lógico. Por eso la persona no lo logra entender. Entonces, la persona se pregunta: tengo esta dificultad en mi matrimonio, tengo este problema en el trabajo, ¿cómo lo arreglo? De manera racional y lógica solamente, porque es lo natural. Hay un problema, pues lo soluciono.
pero no tiene percepción de las cosas espirituales. Y estamos en un mundo donde está rodeado de todo espiritual, aunque lo creamos o no, así es, y la palabra nos enseña eso. Estamos en un mundo espiritual. Hay lugares, territorios donde hay algo que llama la Biblia potestades espirituales, donde se sientan demonios de autoridad y dicen: aquí hay un territorio espiritual. Eso es un territorio espiritual de demonios. Y cuando las personas se acercan a ese lugar, sienten una presencia oscura, una presencia densa. Y las personas que no son espirituales, pues no se dan cuenta de ese tipo de cosas, no perciben ese tipo de cosas, sino simplemente pues batallan en sus fuerzas. De manera racional y lógica tratan de sacar las cosas adelante. Y por eso cuando tienen un problema en casa buscan solucionarlo solamente de manera lógica y racional, pero no tienen intención en orar, en pedirle a Dios por su pareja, por sus hijos, porque es la manera racional y lógica natural de simplemente actuar en la vida. Las personas no entienden que hay una guerra espiritual. El libro de Daniel nos habla de una guerra espiritual, de Daniel orando día, tarde, noche, pidiéndole a Dios por una intervención en el ambiente político en el que él estaba. Y está pidiéndole a Dios y nada que llegaba a la respuesta. Y ayunaba y le pedía a Dios. No era una huelga de hambre como a veces les digo, donde la gente como que hace huelgas de hambre y deja de comer y le dice: Señor, respóndeme, respóndeme. Sino que al contrario, oraba y le pedía a Dios misericordia. Y le decía: Señor, por favor, trae una respuesta, necesito que intervengas en algo aquí en mi vida. Y Daniel lo entendió en ese momento y dijo: hay que hacer algo, tengo que orar. Y Dios le da una respuesta a Daniel. Le dice a Daniel: Daniel, la respuesta ya había sido enviada desde hace rato, pero el príncipe de Persia, que es una potestad que se ubica en un territorio, no permitió que llegara la respuesta. Había, al que llama la palabra un príncipe de Persia, es un demonio que se levantó, y por eso tuvo que venir el ángel Miguel para poder batallar espiritualmente para que llegara una respuesta de parte de Dios. Entonces hay personas naturales que se les habla de eso y dicen: no hay un príncipe de Persia en mi vida. Y lo que hacen es seguir batallando y seguir luchando, y por eso con frecuencia caducan en sus esfuerzos, se cansan y dicen: no, ya no sigo haciendo más esto, se acabó mi matrimonio, se acabó esta familia, se acabó este trabajo, estoy cansado, porque están batallando en sus fuerzas y no entienden que hay un ambiente espiritual que necesita ser batallado. Una persona natural no lo entiende, no entiende ese tipo de cosas, y por eso es necesario crecer y transformarnos. Otra de las características de una persona natural es que su compromiso es limitado. Ustedes han conocido personas que no conocen de Dios, que no son creyentes, pero que son comprometidas en algo. Yo he conocido unas bien comprometidas, incluso para ayudar a algunas personas. Uno dice: oiga, esta persona es buena, qué persona tan buena. Recuerdo a un profesor que tuve en el colegio, muy humilde, un corazón enorme, no conocía de Dios, y todos decían, o compañeros decían: no, este se ganó el cielo por ser tan bueno. Pero ese tipo de personas están vinculadas seguramente su compromiso de acuerdo a lo que sienten. Y quiero explicarme con esto, no porque sean malas, sino porque su compromiso se limita a lo que siente su corazón. Entonces yo puedo ayudar a la persona porque la persona, ver a la persona ayudada me brinda un tipo de satisfacción. Me alegra ver el corazón de una persona que está siendo feliz, siendo tratada, ayudada, mostrándole misericordia. Esa persona me brinda a mí algo de alegría, y por eso me comprometo y le ayudo. Por eso encontramos personas así, buenas, de buen corazón, pero está limitado su compromiso de acuerdo a lo que siente, no de acuerdo a cosas que son, que Dios pide. Y este compromiso en las personas naturales se limita básicamente a eso, a ayudar a los demás porque se sienten felices haciéndolo. Su compromiso se basa en cosas limitadas. Sus decisiones, ¿cómo toman las decisiones estas personas naturales? Toman sus decisiones básicamente de acuerdo también a lo que hay en su mente.
y a las circunstancias por las que están atravesando. Una persona natural no tiene que necesariamente preguntarle a nadie más, sino de pronto le pregunta para asesorarse a alguien, algún consejito por aquí, por allá, pero es la persona finalmente la que toma la decisión a lo último y dice: ok, esto me puede beneficiar, y tomo las decisiones de esta manera sin necesidad de consultarle a nadie. Una persona natural decide si escucha o no un consejo. Alguien le dice algo y dice: bueno, no me gusta o no me gusta este consejo, y simplemente por su manera natural de vivir decide si escucha o no un consejo. Otra característica de la persona natural es que no tiene necesidad de arrepentirse, porque para él es absurdo arrepentirse. Entonces de pronto uno le pregunta a la persona: ¿tienes algo que arrepentirte? No tengo nada de que arrepentirme. ¿Usted se arrepiente de algo en su vida? No, jamás me voy a arrepentir de nada en mi vida, porque eso es parte del destino, y la gente puede hablar acerca de cosas del destino en su vida. Eso lo hace una persona natural. No ve necesidad de arrepentirse de algo malo. No piensa ni siquiera si está haciendo algo malo o no, de acuerdo a la ley de su corazón o de acuerdo a la ley de la sociedad. Establece si algo es bueno o malo y simplemente decide o no ve la necesidad de arrepentirse de algo. Una persona natural claramente no asiste a la iglesia, no hace parte de un grupo en casa, de una conexión de la iglesia, porque no ve la necesidad de hacerlo. Una persona natural no le ve el propósito a esas cosas. Esto es una persona natural, que claramente lo podemos ver y lo podemos conocer, lo podemos entender fácilmente. Luego viene la siguiente etapa, la persona carnal, el carnalito, que pareciera que fuera mexicano, así bien carnal. La persona carnal es una persona que quiere agradar a Dios. En su intención, el deseo es poder agradar a Dios. Tiene las ganas, el deseo de que Dios se sienta feliz con su vida. Pero ¿cuál es la dificultad de esta persona? Que lo hace en sus fuerzas. La persona carnal quiere agradar a Dios, pero al hacerlo en sus fuerzas, en su carne, lo que hace es todo lo contrario. Esta persona carnal es una persona ya creyente, ya conoce de Dios. Puede ser parte del 70% de una iglesia o el 50% de una iglesia. Personas que vienen a este lugar, pero vienen a ser simplemente cristianos carnales y se quedan en esa etapa, en ese nivel de ser cristianos carnales. Romanos capítulo 7, capítulo 8, versículos 7 y 8 dice lo siguiente. Dice: las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. Además, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este tipo de personas son los cristianos carnales, son los que todavía tienen pecados en su vida y todavía no se arrepienten completamente de ellos. Tienen un vínculo con el pecado tan fuerte que siguen siendo llevados por la carne. Y este tipo de personas no pueden experimentar, como dice este pasaje, la presencia de Dios o agradar a Dios, porque todavía su carne los maneja. Y este tipo de personas justifican su pecado. Entonces el cristiano carnal le dice a Dios: no, Señor, es que soy humano, Señor. Tú sabes, Señor, me puedo equivocar. Todos los hombres pecan, todos pecan. ¿Yo por qué puedo pecar? Y justifican su pecado. Y no buscan cambiar su vida, no buscan tomar buenas decisiones que le aporten a su vida. Y en el deseo de querer agradar a Dios, simplemente lo que hacen es alejarse de Dios. Pero ellos quieren escuchar la voz de Dios, pero como no están obrando en el espíritu sino que en la carne, eso hace que estén distantes de Dios. Miren lo que le pasaba al apóstol Pablo, como le expresa en el capítulo 7 de Romanos, versículo 14. El apóstol Pablo lucha también con algo en su carne, y mire cómo lo dice. Lo voy a leerlo aquí mejor. Dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal, que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y el versículo 16 dice: y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena.
si hago lo que no quiero hacer, compruebo que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí, la carne que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Está el deseo, dice el versículo 18, porque el desear el bien está en mí, pero el no hacerlo, pero no está el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hace. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Y esto le pasa a algunos cristianos carnal. Quieren hacer el bien, pero el bien que quieren hacer no hacen. Simplemente se quedan en deseos. Se queda en, ay, yo quisiera ser mejor cristiano. Yo quisiera poder escuchar al Espíritu Santo. Yo quisiera poder agradar a Dios. Pero solamente se queda en buenas intenciones, en el ojalá pasar algún día, y no logran hacerlo en el Espíritu Santo. No logran agradar a Dios en su vida. O sea, algunas características de estas personas es que a las personas carnales no les gustan los ataques espirituales. Como cristiano sabe que hay ataques espirituales, pero no le gustan los ataques espirituales. Entonces de pronto se manifiesta por ahí un demonio, empieza a revolcarse ahí al lado suyo, y usted ¿qué hace? Ay, no lo miro porque se me mete, o no lo toco porque se me contagia. Hay muchos mitos acerca de las liberaciones, y uno de esos es no lo puede mirar a los ojos porque se le mete a los ojos. Esos son mitos. La única manera de que un demonio entre en la vida de una persona es porque hay puertas abiertas, decisiones que se toman que permiten que el demonio entre. Pero la persona carnal prefiere no enfrentar ese tipo de circunstancias. Y al contrario, también en medio de las circunstancias difíciles, al igual que el natural, no las enfrenta, sino sigue haciendo en su carne y haciendo en pequeñas y livianas oraciones, enfrentando las circunstancias difíciles en su vida. Tiene problemas en su matrimonio, le dice: Señor, échame una manito, por favor, Dios, cambia a mi esposa, Señor. Y piensa que esa es la manera como debe batallar espiritualmente y pelear o pagar el precio por su pareja, por sus hijos. Señor, estos hijos que me diste, llévatelos, Señor. No, mentiras, yo sé que los papás no hacen esa oración, pero cansados y desesperados no buscan una guerra espiritual o no oran espiritualmente y le piden a Dios un cambio en su vida. Mi papá me confesó su secreto para poder tener un hijo tan bonito como yo. Dentro de 8 días hablo sobre los 7 pasos para ser tan humilde como yo. Pero mi papá me reveló un secreto en estos días, hablando ya siendo grandes, así como en esas charlas que se dan de padre a hijo. Mi papá me decía: Felipe, tú no supiste cuántas veces con tu mamá ayunamos y oramos por ustedes constantemente para que la maldad que venía sobre ustedes no los atrapara y no los llevara. Y hay papás que ven a sus hijos que se van y que se van yendo, que se van apartando, y es como si les dijeran desde lejos, desde el barco: bye. Y no pelean por sus hijos, no se meten en una oración, en un ayuno, y dicen: Señor, por favor, haz algo a ese terco hijo, haz algo para que vuelva su corazón hacia ti. Porque nosotros en el momento de nuestra adolescencia tuvimos nuestro desvío, los 3 tuvimos nuestro descarrío, tomamos malas decisiones, pero el Señor nos permitió volver, y en parte gracias a Dios por las oraciones y por el tiempo que invirtieron mis padres pidiendo a Dios por nosotros, porque hay un precio que pagar, y la persona carnal no lo entiende. Dice: bueno, este chino terrible que se está perdiendo, o este matrimonio que se nos está desbaratando, y lo ven perderse, caerse, porque lo están haciendo de sus fuerzas. Y yo sé que estas palabras, cuando nos dicen no lo hagas en tus fuerzas, a veces uno dice: entonces ¿dónde están las fuerzas que uno tiene que tomar? Pero es que te metas con el Señor de rodillas y clames todos los días. Yo sé que les insisto mucho en esto a los que vienen y se acercan y me dicen: pastor, tengo este problema. Y le digo: tienes que orar más. Y es como si dijeran: no, pero deme otra clave, busque otra cosa, pastor. Pero la persona que de verdad ora, así como lo hacía Daniel, mañana, tarde y noche, el que está en la Biblia, y lo hacía constantemente y le pedía a Dios respuesta, es la persona que recibe la ayuda divina de parte de Dios, y no depende del pastor que quiera: a ver, a usted sí, a usted no, a usted sí, sino de Dios
quien tiene misericordia. Y por eso la palabra nos enseña en esta parte de ser espiritual que a veces hay que golpear y ser insistentes en el amigo, en el Señor, y pedirle a Dios: por favor, ayúdame, por favor, y sé insistente hasta que algo pase, hasta que el Señor responda. La persona carnal no le gustan los ataques espirituales y busca soluciones meramente en su carne y en sus fuerzas. Otra característica es que la persona carnal no se compromete, o se compromete solamente cuando tiene ganas. El cristiano carnal busca comprometerse simplemente cuando tiene las ganas o cuando le parece chévere algo. Entonces, si me ponen a tocar un instrumento aquí en la alabanza, y sí me comprometo, pero si no, ay, si no me comprometo. O simplemente cuando tengo el ánimo de hacerlo. Y por eso hace 8 días hablábamos, hace 15 días, sobre la persona de doble ánimo, que cuando tiene ganas, el ánimo, ahí sí, pero no, es que hoy amanecí cansado y no voy a la iglesia. Escuché una historia hace mucho tiempo y de pronto la esté diciendo mal la ilustración, pero había una vez un granjero que quería hacer un desayuno para su esposa, creo que era para su esposa, que estaba enferma. Y el granjero va donde los animales, tiene esta habilidad de hablar como el doctor Turilo con los animales, y le habla a los animales y le dice: bueno, tenemos que hacer un potente desayuno para mi mujer que está enferma. Y le pregunta a la vaca, y la vaca dice: bueno, yo pongo la leche. Listo, ya tenemos la leche. Luego va donde la gallina, y la gallina dice: no, yo pongo los huevos. Luego va donde el cerdito, y el cerdito dice: yo pongo el tocino. Y el tocino se sacrifica, el cerdito se sacrifica para poder levantar a su ama, a la mujer de la casa que estaba enferma. A veces pasa algo así en la iglesia. El cristiano carnal es ese que dice: bueno, yo doy la leche, pero yo voy a poner mi carnecita. No. O la gallina que dice: no, yo pongo los huevos, pero que no sea caldo de pollo ni caldo de gallina, que sea huevito, caldo de huevo. Pero lo que busca el Señor es que seamos comprometidos. La persona carnal simplemente lo hace porque le parece divertido, pero no porque haya un compromiso con el reino de Dios ni con la visión de Dios para la tierra. Y simplemente se compromete cuando tiene ganas y cuando tiene tiempo. Mi esposa tiene una frase que me gusta, ella tiene muchas frases que me gustan, pero una frase que tiene ella es: yo soy hija de Dios y sierva de Dios el 100% de mi tiempo, y cuando me queda tiempo libre soy agente de viajes. Ella trabaja como agente de viajes. En mi tiempo libre soy agente de viajes, pero el resto del tiempo soy hija de Dios. Me encanta esa frase, porque así es con nosotros. Debe ser así con un cristiano de verdad, que dice: el 100% de mi tiempo soy hijo de Dios, soy siervo de Dios. Donde quiera hacer, donde me quiera llevar, yo lo voy a lograr, lo voy a ir a cumplir. Pero el resto del tiempo pues trabajo en el trabajo que tengo naturalmente de lunes a viernes o de lunes a sábado, en el horario que lo tenga. Ese es mi compromiso con Dios. Tenemos que crecer en esta área en nuestra vida, en el compromiso que tenemos para poder ser más espirituales. El cristiano carnal toma sus propias decisiones. Romanos capítulo 8 versículo 5, la parte A, la primera parte dice: porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne. Los que son carnales ponen sus pasos en lo que viene de la carne, y esos son sus decisiones. Cada paso que dan es de acuerdo a lo que sienten en su carne. Sus decisiones se toman. Pero una persona que es espiritual le pregunta a Dios. Una persona que es espiritual dice: Señor, ¿qué quieres que tú haga? Mientras que el carnal toma sus decisiones de acuerdo a lo que siente, a lo que son sus proyectos, sus sueños, sus visiones, y siempre se trata de él. El cristiano carnal se parece a ese que dijo Jesús, ese que puede sanar enfermos, a ese que puede echar fuera demonios. Uy, qué poder, ese sí debe ser espiritual, pensarán algunos. Al que puede profetizar y puede decirte lo que puede pasar en tu vida, pero que cuando llega el momento de presentarse delante de Dios, el Señor dice: ¿quiénes son ustedes? Y ellos van a decir: Señor, pero en tu nombre no echamos fuera demonios. Señor, pero en tu nombre no sanamos enfermos. En tu nombre, Señor, no. Y el Señor les va a tener que decir: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque aquí viene la clave:
La voluntad de ustedes hicieron y no la voluntad de su Padre. Porque sus decisiones se basaron ¿en qué? En lo que ustedes querían, en su voluntad, pero no la decisión de parte de Dios. Y tenemos que cuidarnos como cristianos en esto. ¿Estás haciendo tu voluntad o estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida? Eso cambia de una etapa a otra. Eso te hace pasar de un paso a otro, decir, estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga para mi vida. Tengo cuidado de la voluntad de Dios para mi vida. El cristiano carnal escucha lo que quiere y no lo que necesite oír en su vida. El cristiano carnal pone la predicación que lo haga sentir bien y no una que le dé juguete, no la que lo haga crecer. Porque dice el apóstol Pablo, son aquellos que tienen comezón de oír y dicen, no, qué pereza, yo no quiero escuchar esto, yo quiero escuchar a alguien que me haga sentir algo chévere, alguien que me diga algo bueno. Y busca en YouTube alguien que le satisfaga su deseo de sentirse bien. Pero el cristiano que es espiritual sabe escuchar lo que viene de parte de Dios. Y si Dios le dice, oiga, por ahí no es, cambie de rumbo, lo escucha. Y sabe escuchar de parte de Dios lo que viene para su vida. El cristiano carnal no está dispuesto a crecer, o incluso considera que ya está maduro. No, pastor, ya no tiene que predicarme a mí ni pastorearme, pastor, yo ya estoy grande. Como iglesia tenemos un principio que estamos aplicando en cada área de los ministerios, de cada área de servicio, en cada grupo. Y es que todos necesitamos ser discipulados y pastoreados. Todos. El pastor, mire, yo tengo un pastor que está sobre mí también y me pastorea. El pastor Carlos Barreto, para los que lo conocen, está también a cargo mío. Cada uno de nosotros necesita ser pastoreado. Pero hay una mentalidad que se mete a veces en las iglesias, en algunas personas, que les hace pensar que ya están maduros y no necesitan pastorear, no se necesitan corregir, no se les necesita decir nada. Entonces uno les dice algo y no, pastor, usted no sabe quién soy yo. Porque se creen que saben mucho. Hace 15 días hablábamos sobre una iglesia en el Apocalipsis que hablaba específicamente. Creen que saben mucho o que lo tienen todo, pero en realidad es que están ciegos como Shakira, ¿se acuerdan? Y este tipo de cristianos carnales están en esa condición. Creen que son maduros, pero no lo son. Y perdóneme si le incomodo, no lo hago de mi parte, no es personal, pero sí es personal con el Espíritu Santo, así que al que le caiga el guante que se lo chante, dice, que se lo ponga. La persona que es carnal no acepta consejo en su vida y no cree que es necesario crecer porque cree que ya es maduro, pero siempre necesitamos crecer. Vive en el borde esta persona de lo que es pecado. Pastor, es que esto no es pecado, ahí estoy, aquí sí, pero aquí no, pastor. Y vive ahí en el borde. Sus decisiones y toda su vida se basa en lo que es pecado y lo que no es pecado. Un cristiano maduro espiritualmente no piensa en eso, piensa en agradar a Dios, no en si esto es pecado y esto no. A Dios, ¿me lo permite Dios? Sí, no lo hago y ya. Pero la persona carnal está pensando en este límite de aquí, esto ya no es pecado, pastor, estoy aquí en el borde, yo paso raspando ahí. Y vive tristemente una espiritualidad muy mediocre en su vida. Y por eso, como están sus fuerzas, se cansa y deja de orar y deja de buscar a Dios porque no le haya sentido a un cristianismo mediocre en el que trata de encapsular a Dios en su vida. El cristiano carnal puede pecar en ocasiones en su vida sin sentir que está haciendo mal y justifica su pecado. Ya les dije eso también. Y también este cristiano carnal asiste ocasionalmente a las reuniones como iglesia, a las reuniones que nos convocan para reunir como cuerpo de Cristo, y lo hace porque para él pues no tiene sentido las reuniones como iglesia. Puede ser algo opcional, algo ocasional, y no le haya sentido a una reunión como iglesia. Pues para qué uno se va a sentar allá y a que le hablen, a que le digan algo. Para eso lo veo en YouTube uno, claro. Si se trata solamente de escuchar una enseñanza, pues para eso lo vemos en YouTube y nos vemos otra vez todos como en la virtualidad. Pero el cristiano espiritual entiende lo que pasa espiritualmente en un ambiente cuando se unen hijos de Dios a hacer el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo hacemos cuando nos reunimos entre todos. Y aunque usted lo crea o no, pasa algo espiritual en medio de estas reuniones. En su vida pasa algo cuando usted decide venir a un tiempo de reunión, en este caso los domingos o cuando lo hacemos en casas.
El libro de Hechos dice que predicaban a Jesús en el templo y por las casas, y todos los días veían a Dios obrando en su vida, porque aprovechaban esos momentos en los que se hacían reuniones en iglesia como cuerpo de Cristo. Hay algo sobrenatural que pasa, que sea que tú lo sepas, estés consciente o no, hay algo que pasa. Yo quiero contarle algo que me pasa a mí. Lo primero es que me quedo con la boca seca. Lo segundo es que cuando ¿sí ve? Ahí viene el gallo, se me seca la garganta. Y es que cuando a veces he estado indispuesto en mi salud, tengo alguna gripa, alguna enfermedad, algún virus por ahí malo, y digo, no, tengo una reunión, tengo que asistir, me toca ir, estoy en medio de esa reunión y yo no sé qué pasa, de verdad, bueno, sí sé qué pasa, pero no sé qué pasa con el virus. Y yo no sé si es que se divide entre todos nosotros el virus y empiezo a sentirme mejor, y con el tiempo y cuando salgo yo digo, wow, ya se me fue el virus, se me fue el malestar. Si se lo comparto, pues bueno, me perdonará, pero yo no sé qué pasa dentro de mí con ese virus, pero sí sé que hay una sanidad con el simplemente hecho de haberme reunido y haber estado como iglesia, como cuerpo. Porque es que Jesús lo dijo de esta manera: donde dos o tres, no donde uno, sino cuando nos reunimos como iglesia. En la intención de Jesús es cuando ustedes están unidos como cuerpo de Cristo, ahí voy a estar yo haciendo algo. Cuando Dios está en un lugar, Él hace algo. Jesús no puede quedarse de brazos cruzados viendo cómo alguien tiene necesidad sin hacer algo. Es la característica hermosa de Dios, porque tiene misericordia de nosotros. Así que un cristiano carnal asiste ocasionalmente y no le da sentido a las reuniones en casa o a las reuniones en iglesia. Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 17, si quiere anótelo, pero quiero subrayar simplemente algo de este pasaje. Es el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas, le dice: anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es en contra de lo espiritual, del espíritu, y el espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. El cristiano carnal hace lo que quiere y por eso vive en la carne y no puede experimentar lo espiritual. En algún momento en mi vida le decía al Señor: Señor, ¿y tú por qué no me hablas a mí? Dios, yo quisiera que el Espíritu Santo me guiara y me dijera qué hacer, así como lo haces con otros. Y me quedaba con el deseo y quería hacerlo. Yo he dicho que tal vez no es realidad, pero tal vez es una teoría. Es que como los hijos de los cristianos, los que nacen en un hogar cristiano, nacen como siendo carnales, haciendo cosas por hacerlas, pero sin saber por qué las hacen. Así me pasó a mí también naciendo en un hogar cristiano. Y llegaba un momento en donde yo le decía: Señor, ¿qué pasa? Pero habían obras de la carne, cosas que yo hacía que no me permitían experimentar al Espíritu Santo, porque como dice el apóstol, se oponen entre sí. Entonces cuando yo quiero que el Espíritu Santo me hable, pero sigo aquí haciendo las cosas en mi carne y teniendo obras de la carne, como dice el libro de Gálatas, pues no voy a poder experimentar la voz del Espíritu Santo y no voy a poder sentir cosas espirituales en mi vida, porque esto se contrapone. Como que el Espíritu Santo dice: no, la casa ya está llena, no puedo entrar. No, su oído ya está lleno, no puedo hablarle. Necesitamos ser transformados para que el Espíritu Santo pueda hablarnos. Y finalmente, respire profundo. Ay. En la etapa espiritual, para poder ser espirituales o una persona espiritual, se refiere a aquella persona que ha nacido de nuevo, que está siendo guiada, pero también siendo controlada por el Espíritu Santo, que ha experimentado una transformación interna y su enfoque principal es vivir en obediencia a Dios. Qué bonito ese tipo de personas. Mire, las personas espirituales no dicen aquí las que oran en lenguas y que se mueven así, que la rana salta a la baranda. Ese tipo no son las espirituales, pero a nuestros ojos pareciera que sí son las espirituales. Pareciera que sí son las que, uy, esto es súper espiritual. Pero la persona espiritual es aquella que se deja transformar en su ser interior y obedece a Dios por encima de su voluntad. Esa es una persona espiritual. Y algunas características rápidas para terminar.
La persona espiritual sabe que hay un movimiento espiritual que lo puede afectar a su familia y a su vida y pelea en oración por ello. Busca dirección de parte de Dios por los medios dados para solucionar sus dificultades. Una persona espiritual ora, intercede y clama por su familia y le pide a Dios dirección para poder cumplir lo que Dios quiere para su vida, para su familia, para su hogar. Y sabe que hay un ambiente espiritual. No sé si lo dije ya, pero hay cosas que me enseñó mi papá y que se me han quedado mucho. No sé si ya lo dije, pero si lo dije ya, avíseme, porque tengo los cables cruzados con en la primera reunión. Y es que cuando llegábamos a un apartamento, lo dije ya, cuando llegábamos a un apartamento nuevo, aquí en Fontibón nos trasteamos muchísimo. Apenas llegamos, estuvimos tal vez en 6 lugares, pero apenas llegábamos a un apartamento, una de las cosas que me enseñaron mis papás es que llegábamos y orábamos de una vez por ese lugar y decíamos: Señor, somos inocentes de lo que se haya hecho en este lugar. Cualquier cosa que se haya practicado, somos inocentes. Todo dominio espiritual del enemigo de Satanás que esté en este lugar, somos inocentes y no le damos autoridad que salga de este lugar, que salga de este espacio. No debería afectarnos a nosotros. Pero pasamos a un apartamento donde tal vez no lo hicimos, no lo recuerdo. En San Antonio, los que conocen dónde queda el conjunto San Antonio, sobre la 100, en un apartamento llegamos y seguramente no lo hicimos, no lo recuerdo, pero una noche mi papá estaba durmiendo y sintió que habían demonios que le saltaban en la cama, ahí en el borde de la cama. Mi papá estaba durmiendo y sintió la opresión, sintió espiritualmente que había algo que estaba afectando. ¿Qué haría una persona carnal? Uy, no, yo no lo miro porque si no, qué susto, se me alborotan esos demonios aquí. Mi papá, ¿qué hizo? Nos despertó a todos y nosotros ahí con las chanclas. ¿Qué pasó, papá? ¿Por qué? Siendo niño, 11, 10 años tal vez. Y mi papá nos dice: no, ahí siento que ahí espiritualmente este ambiente está afectado. Y cuando mi papá lo dice, empiezo yo a recordar cosas, ambientes espirituales que como que sí uno sentía como raro a veces en espacios de la casa. Y empezamos a pedirle: bueno, Dios, guíanos. Quitamos algunas cosas que vimos como imágenes raras y empezamos a orar. Hay un símbolo que se usa en el cristianismo, viene desde el judaísmo, Dios lo utilizó también con el pueblo de Israel, que es el aceite. Es un símbolo utilizado por Dios. Ahorita Dios puede utilizar otras cosas, pero el aceite de por sí solo no hace milagros ni maravillas. Pero mi papá cogió el aceite y oró por el aceite y empezó a ungir la casa. Ungir quiere decir que de alguna manera le dice a esas paredes o a ese lugar: este lugar le pertenece a Dios. Es como si lo untara de presencia de Dios. La presencia de Dios está en su vida y lo untara el aceite de la presencia de Dios y untara cada pared. Representa un símbolo de parte de Dios, pero no es Dios. Y así que empezamos a orar por cada pared, por cada lugar. Y luego de que oramos, hubo paz en ese lugar. Luego de que de alguna manera se diera un precio, nos levantáramos cansados a medianoche o a las 2 de la mañana y oráramos y pidiéramos a Dios por ese espacio. Hubo algo que cambió en ese ambiente, en ese lugar. Desde entonces busco hacer lo mismo. Cuando nos pasamos con mi esposa para el otro lugar donde vivimos ahora, oramos y le decimos: Señor, somos inocentes de lo que haya pasado en este lugar. Este lugar te pertenece, este lugar que sea de paz. La palabra shalom viene también como que venga la paz a este lugar, a este espacio, para que la paz de Dios reine en ese lugar. Y como cristianos, este cristiano espiritual, una persona espiritual, entiende ese tipo de cosas. No se tapa con las cobijas y dice: yo mejor no hago nada para que no se me vengan encima, sino que se levanta y da la pelea espiritual y ora y hace guerra espiritual sin temor. Señor, por favor, que se vaya toda opresión. Algunos sienten una opresión cuando duermen. Tal vez a alguien aquí le pase y sienten como que no pueden hablar y como que se les amarra y eso es, ¿qué es esta experiencia tan horrible? Pero bueno, sigamos durmiendo. Porque hay muchas personas que les pasa, porque hay un ambiente espiritual a su alrededor que está en contra de ustedes.
Lo que tenemos que hacer es batallar y levantarnos y orar y pedirle: Señor, esto no tiene lugar aquí, y si hay algo que se haya hecho brujería o cualquier cosa en la casa, muéstrame que esté afectando este lugar, muéstrame para sacarlo. Porque hemos escuchado testimonios de personas donde Dios les muestra: vaya a este lugar, escarbe ahí, saque esto, y lo encuentran y hay algo ahí dentro de una pared o de alguna cosa guardada. Y eso son cosas espirituales, así como el aceite, que traen opresión satánica a la casa. Pero el cristiano natural no lo percibe. El cristiano carnal se acuesta a dormir y prefiere no enfrentarlo, pero el espiritual lo enfrenta, porque sabe que puede haber paz y libertad cuando enfrenta como soldado y hace su papel. El cristiano espiritual se compromete fielmente, así como el cerdito se compromete completamente con la visión de Dios y con el reino de Dios. Entiende que se trata de algo mayor que sí mismo, que se trata del plan de Dios y la voluntad de Dios para esta tierra, y se compromete con ella. Y comprometerse es con todo, con todos los poderes. El cristiano espiritual le pregunta siempre a Dios por las decisiones que va a tomar y se guía por lo que dice el Espíritu Santo en su vida. Mire, Romanos 8, versículo 4, la última parte de este versículo dice que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino las del Espíritu. El cristiano espiritual se deja llevar no por la carne, sino por lo que dice el Espíritu Santo. El cristiano espiritual escucha el consejo de sus pastores y sus líderes, y le pregunta a Dios que lo examine a sí mismo para poder mejorar en eso. Está consciente que el Espíritu Santo quiere que crezca y que llegue a la medida de Jesús. Por eso está dispuesto a renunciar y a soltar lo que Dios le pida que deje. El cristiano espiritual está consciente de eso. En cuanto a este punto, escuché un testimonio que quiero animarle que escuche de Ordóñez. José Ordóñez, ¿cuántos lo conocen? Sí. Diga: sí, yo lo conozco. Sí, esa respuesta de amén no va ahí en ese pedacito. Si lo conoce, José Ordóñez es un humorista cristiano y le entregó su vida de una manera hermosa a Dios, y Dios transformó su familia y su hogar que estaba por desbaratarse. Y cuenta el testimonio, es como de una hora, por eso si quiere búsquelo en YouTube y escúchelo. Pero dice él que le entregó su vida a Dios y estaba con una productora aquí en Colombia para seguir haciendo la tercera temporada de Ordóñez de la Risa, y estaba ya cuadrando todo, y de repente el Señor le dice: nos vamos para Estados Unidos. Por una persona que encontró allá en Estados Unidos que le dijo: vente para Estados Unidos. Luego otra persona que le dijo: no, yo creo que tú tienes que venirte para Estados Unidos. Y su esposa que le dijo: ¿qué tal que el Señor nos mande para Estados Unidos? Todo en momentos totalmente diferentes, y él simplemente siendo el receptor de todos los mensajes. Y él empieza a decir: bueno, Dios, ¿será que tú quieres que yo vaya para Estados Unidos? Y me ministró, o sea, me tocó el corazón y el espíritu cuando escuchaba este testimonio. Y él decía: bueno, voy a orar por eso. Y oró, y el Señor le dijo: sí, vaya para Estados Unidos. Y así que se fue para Estados Unidos, pero trataba de mantener su empresa aquí de Ordóñez de la Risa, el sueño de su vida. Ustedes que lo conocieron de pronto de más antes sabrán el esfuerzo que tenía él para ese programa. Pero con el tiempo se fue dando cuenta que era algo que tenía que renunciar, que era algo que tenía que entregar. Y estando en Estados Unidos, muy bien, ya habiendo cerrado su empresa aquí en Colombia, el Señor le dice nuevamente: regrésate para Colombia. Así que él dice otra vez regresar, pero Estados Unidos. ¿Cuántos no quisieran que el Señor les dijera al Espíritu Santo: ahí, vete para Estados Unidos a ganar en dólares? Uy, amén, Señor, lo recibo ahí. Pero cuando le piden regresar otra vez, el Señor le dice: pero no vas a ganar en dólares, y no vas a contar lo que va a pasar mes a mes, porque hay meses en donde vas a estar en rojos. Hay meses en donde la contabilidad no te va a dar y no te va a cuadrar la cantidad de lo que ingresó con la cantidad de lo que salió. Pero da pasos de fe. Y él, siendo espiritual, le dice al Señor: bueno, está bien, yo creo en ti, yo confío en ti, me voy a regresar. Porque eso hace una persona espiritual. Una persona espiritual no hace lo que quiere, dice el apóstol Pablo, o le dijo Jesús incluso a Pedro:
le dijo: cuando seas viejo, otra persona te ceñirá, otra persona hará y no vas a poder ir a donde querías ir. La persona espiritual no va a donde quiere, sino a donde Dios lo mande. Y por eso amo el proceso que Dios ha hecho con mis papás de renunciar y decir: hoy estás aquí en Fontibón, pero luego estás allí en Pasadena. Cuando nos vinimos de Pasadena, mi papá dijo: Señor, por favor, que sea el último, ya que me pueda establecer en este lugar. Pero si el Señor dice: no, ya, Germán, es momento de que pases ahora a otro lugar y que vayas a otro lado, como seres espirituales tenemos que decirles: bueno, Señor, mi vida es tuya, te pertenece lo que tú quieras hacer. Pero esto no se trata solamente de pastores ni de personajes de la farándula, se trata de cada uno de nosotros, de ser espirituales y de decirle, así como iba Pablo caminando un día queriendo irse para, se me olvida el nombre de la ciudad donde iba a entrar, y el Espíritu Santo le dice: no, por allá no, para allá, y él: bueno, está bien. Pedro queriendo también ir a predicarle a una persona allá, pero el Señor lo manda a predicarle a Cornelio. Porque dependemos absolutamente de Dios. Me puedo quedar aquí, pero quiero avanzar para terminar ya y dejarlos ir a comer rico. El hombre espiritual, aunque comete pecados, se arrepiente de sus pecados y se siente profundamente compungido o triste por haber entristecido al Espíritu Santo, y eso lo lleva a tomar decisiones para combatir la maldad en su vida. El libro de Hebreos dice lo siguiente: hasta el momento ustedes no han combatido con toda su carne en contra del pecado, así como lo hizo Jesús. Y Jesús batalló en contra del pecado, batalló en contra de la maldad con su carne, y por eso fue que se sacrificó. Y hasta el momento usted y yo no lo hemos hecho, ¿o sí? No. Pero el ser espiritual batalla con todas sus fuerzas en contra del pecado en su vida. Y aunque comete pecados, así como David se equivocó y hizo cosas malas, se arrepiente y toma decisiones en su vida para no seguir en ese pecado. Eso hace una persona espiritual. Se arrepiente y busca cambiar el rumbo y tomar decisiones en su vida. Una persona que estaba atada a la pornografía y no podía soltarlo y estaba como: ¿qué hago para poder dejar esto tan terrible en mi vida? Le tocó botar el celular o regalar el celular que tenía, sacar el computador de su casa y quitar el internet para lograr mantenerse y luchar en contra de la pornografía en su vida. La palabra de Dios dice esto en estos términos. No avanzo mucho y profundizo en esto, pero Jesús dijo esto. Dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. ¿Eso habla de manera literal? No de manera literal, aunque si toca, pues es una medida. Pero sí habla de medidas en contra del pecado en nuestra vida. Ponte algo que te ayude a no pecar. Si algo te está impidiendo, si tu celular te es ocasión de caer, pues busca ponerle protección infantil o poner cualquier cosa que te ayude. Son medidas. Lo que quería decir el Señor: toma medidas y acciones en contra del pecado que no te permite disfrutar de la vida que Dios tiene para ti. Y la persona espiritual, mire, voy a meter la llaga en algunos y el callo en algunos, lo hago con todo cariño, pero la persona espiritual ve en cada reunión de la iglesia la oportunidad para crecer espiritualmente, y por eso va con ganas a las reuniones de cada iglesia, de reuniones de iglesia que tenemos, en caso los domingos o en casa, y va con atención a decir: voy a aprender algo, voy a crecer en algo, el Señor me va a hablar algo aquí, y disfruta esto, hacer esta práctica en su vida. Por eso el salmista puede decir: yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos. Ya no es solamente representada la casa de Dios, cada uno somos templo del Espíritu Santo, pero disfrutamos y aprendemos y crecemos en este ambiente que Dios nos permite estar. Por eso yo quiero recomendarle siempre lo siguiente, y perdón para los antiguos si soy insistente en esto, pero si usted está de paseo en algún lugar, encuentre un lugar un domingo para dedicarle el espacio a Dios. 1 horita y media, 2 horas no le van a quitar el descanso que usted va a tener el resto de fin de semana. Y unámonos como iglesia siempre en donde esté, en conectarse en ese espacio con el cuerpo de Cristo y aprender siempre. De pronto alguno diga: no, es que yo quiero descansar ya de la iglesia, pastor. Pues estás encontrando el descanso en el lugar equivocado. El descanso espiritual es mucho más provechoso, aunque también el otro es buenísimo, ¿no? Y quiero terminar con esta historia. Ahora sí, ya con esta termino.
Hay una persona, un predicador en Irlanda que se llamaba Jorge Whitefield. Y estaba predicando así como estoy predicando yo en esta mañana. Estaba predicando hacia la iglesia y de repente entra una persona, se sienta en la parte de adelante de las sillas. Por eso ustedes no se sientan en la parte de adelante, ¿no? Dicen, no, en la parte de atrás. Por lo que decía esta persona, porque esta persona se metió varias piedras en el bolsillo de su saco y estaba listo para que en algún momento poder lanzarle una piedra al predicador. Por eso ustedes no se sientan adelante. Pero estaba esta persona ahí lista con la piedra y en un momento llegó y la sacó y la tomó en su mano y estaba listo ahí. ¿Qué momento es este predicador? Le mando su piedra. Y hubo un momento en donde el Espíritu Santo le habló una palabra. Con una palabra que dijo el predicador, el Espíritu Santo le habló a esta persona. Y la persona sintió al Espíritu Santo en su vida y soltó la piedra. Y transformó sus acciones, lo que tenía pensado hacer, por hacer ahora otras cosas. Y ya no le iba a lanzar la piedra al predicador. Así que cuando se terminó la enseñanza, esta persona se acercó al predicador y le dijo: yo venía con una intención hoy, venía a tirarle estas piedras a usted, pero con una palabra que usted dijo, sentí algo aquí adentro que me transformó completamente. Y así puede pasar con la vida de cada uno de nosotros. Enseñamos 45 minutos en esta enseñanza, pero una palabra del Espíritu Santo que pueda usar a esta persona que está aquí adelante para que usted la reciba y usted sienta: el Espíritu Santo está diciéndome algo. Y a veces uno como predicador uno dice: ¿yo por qué dije eso? Pero el Espíritu Santo a veces usa cualquier cosita para hablarte a ti. ¿Para qué? Para que dejemos de ser personas naturales, carnales, y poder ser espirituales, para que tu vida pueda crecer. Y si queremos crecer como iglesia, que es el deseo y el anhelo en este año, pero claramente cada día de nuestra vida, pero en este año poder crecer espiritualmente y cambiar cosas en nuestra vida, que podamos, así como esta persona, recibir la palabra de Dios y tomar acciones y decir: no, ya no voy a hacer esto, ya voy a dejar de atacar, voy a dejar de hacer esto en mi vida para empezar a dedicarme a lo que el Espíritu Santo me dice que haga. Yo quiero invitarte para que hoy tú permitas al Espíritu de Dios obrar en tu vida, para que te preguntes: ¿estoy siendo una persona natural, carnal o espiritual? Y que le permitas a Dios obrar en esa área en tu vida en la que necesitas que Dios obre. Quiero pedirte que te pongas en pie y oremos.